Bien, pues vamos a comenzar. Como le decía Pedro, esto es emprendimiento, nuevos proyectos. Este apartado panel se puso en marcha en 2014 y allí estaba un amigo, Pepe Cervera, retiario. Nos dejó hace 2 años, pero sigue con nosotros. Y por eso hoy vamos a hacer un repaso de esos nuevos proyectos que comenzaron en 2014 y que hoy están tan vivos o más que antes, a pesar del maldito COVID-19. Y también vamos a ver los de hoy, los nuevos, los de 2020. Desde 2014 se han presentado 47 proyectos, 47 nuevos emprendimientos. En estos momentos y en la actualidad siguen funcionando 31, 15 sin actividad y uno de ellos ha finalizado porque se creó para un determinado periodo que ya ha cubierto. Todo ello nos da un porcentaje, como decíamos, de un 66%, un porcentaje realmente interesante. Y también hay que tener en cuenta, como hablábamos, la cantidad de experiencia, de buen hacer, de mejor periodismo y puestos de trabajos que se han creado. Y el Congreso de Periodismo Digital, como hablábamos hace un momento, ha sido uno de los, digamos, autores necesarios para que de alguna manera esto pudiera ir hasta el final. Aquí tenéis los porcentajes que os he indicado y ahora me gustaría que fuéramos pasando sutilmente y rápidamente sobre alguno de los proyectos. Como veis, hay algunos, tanto Contexto como Huesca Radio, como El Español, como Carne Cruda, que han ido generando, trabajando y estando ahí. Nos vamos al 2016 y vemos que hay otros temas realmente interesantes, como podría ser el tema de Por Causa. Luego tenemos el de VEX, que desgraciadamente era un excelente proyecto, pero finalmente no cuajó por diversas circunstancias. Luego hay uno en el que me atañe personalmente, que es el de libros.com, del cual estamos muy orgullosos porque estamos entre el mundo del libro y el mundo del periodismo. Seguimos. Bueno, han estado las compañeras del 5W, de Podium, el Faradio, un excelente medio de Asturias, Datadista con Antonio y Ana, maravilloso, y el resto. Nos vamos al 18 y veis que hemos tenido también, aparte de los que vais viendo vosotros, lógicamente cada uno tiene un sentimiento, sobre todo porque en algunos de ellos están mis queridos alumnos, mis queridos compañeros, mis queridos amigos, como es en el tema de maldita.es. Nos vamos al 19 y veis que entre otros hay elementos realmente que a mí me gustaron, me encantaron, como puede ser el orden mundial, que está funcionando de una manera extraordinaria, y una revista llamada Salvaje. Pues bien, una vez que hemos visto este pequeño panorama, volvemos ya al 2020, cerramos ese PowerPoint y nos vamos a centrar en lo que tenemos hoy. Cima Norte está montado, está llevado, está dirigido por Adrián Solana. ¿Quién es Adrián Solana? Adrián Solana es un joven de 28 años que viene de Artieda, pequeño pueblo del Pirineo aragonés. Estudió, como algunos de nosotros, en una excelente universidad, que es la Universidad Autónoma de Barcelona. Adrián se ríe y yo me río porque yo también estudié en la Autónoma de Barcelona. Escuela de grandes periodistas y mejores amigos. Cuando terminó los estudios hizo algo realmente interesante. Decidió que eso no era lo que él realmente quería, pero sí se quedó con una parte importante del conocimiento que tuvo, se dedicó a viajar y a descubrir mundo y volvió a lo que muchas veces intentamos algunos, volver a sus orígenes para impulsar un nuevo proyecto, Cima Norte. Cima Norte es una revista digital de montaña y naturaleza que te invita a viajar, a soñar, a explorar las montañas, valles y ríos pirenaicos. Con lo cual es ideal para el momento
de confinamiento que estamos viviendo absolutamente casi todos en todo el mundo. Y desde el corazón del Pirineo y sus pueblos, Cima Norte apuesta por aprender del pasado para construir un futuro. Yo tengo un hashtag que se dice mirando atrás, adelante. Pues ahora, Adrián, cuéntanos el adelante y plantéanos tu proyecto. Recuerdo a todos en general que tenéis un promedio de 9 minutos para poder presentar vuestros proyectos para que después podamos tener de alguna manera posibilidad de responder a las preguntas que tengamos. Adrián, todo tuyo. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Antonio, por tus bonitas palabras y por esta presentación. Como has dicho, bueno, soy Adrián Solana y os vengo a hablar de un proyecto que me permitió unir dos de mis grandes pasiones, que son el periodismo y la montaña y los deportes de aventura. No quería pasar la oportunidad de agradecer al Congreso la oportunidad que nos han dado de poder estar aquí en un espacio de tal magnitud y con personas tan relevantes que han ido interviniendo a lo largo de la mañana. Quizá nosotros en este contexto representamos un periodismo humilde hecho por personas humildes, muchas pequeñas personas humildes, desde lugares humildes y con recursos humildes, pero que con ilusión, con trabajo, con dedicación y convicciones, pues está consiguiendo grandes resultados. Os voy a compartir un PowerPoint que tenemos preparado. Bueno, hablo ya un poco de mí, Antonio, pero me gusta hablar un poco de cómo nace este proyecto, hablar de mí para entender qué es Cima Norte. Yo bueno, tengo 29 años, me has quitado uno, muchas gracias, Antonio. Y nací y crecí en Artieda, un pueblo pequeño del Pirineo Aragonés de apenas 60 habitantes, y de forma paralela a muchos jóvenes de mi generación, pues también me tocó salir a estudiar fuera. Como has dicho, estudié periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y también realicé un máster en comunicación de conflictos armados, paz y movimientos sociales en la misma universidad. Tuve la oportunidad de participar en distintos proyectos en Oriente Medio, en el norte de África y en América Latina. En América Latina sí que estuve trabajando como corresponsal, escribiendo algunos reportajes sobre conflictos. Y es cuando llevaba 2 años viviendo en Chile, cuando oigo que en mi pueblo vuelve a nacer una ilusión y unas ganas porque los jóvenes volvamos. Se crea un proyecto que se llama Empenta Artieda y entonces es cuando decido volver. Y en aquel momento que decido volver, digo, vale, quiero volver, pero tengo que hacer algo que me permita cumplir 3 objetivos vitales que para mí en ese momento eran importantes, que era poder vivir en el pueblo, trabajar de aquello que me gustaba y me apasionaba, que era el periodismo, y que lo que hiciera, claro que sí, tuviera un impacto social y medioambiental positivo para el territorio. Entonces, metiendo un poco en una coctelera todos estos aspectos, pues nace este proyecto que se llama Cima Norte. Voy a explicar Cima Norte en base a las 5 W. Hoy que estamos en el Congreso de Periodismo, pues con más motivo que nunca, pero es algo que hago habitualmente en muchas presentaciones que me ha tocado dar de emprendimiento rural. Siempre lo explico así y hoy pues con más motivo. Entonces, en primer lugar, ¿qué es Cima Norte? Pues como has dicho, Cima Norte es una revista digital de montaña y naturaleza del Pirineo que te invita a viajar, a soñar y a explorar nuestros pueblos, valles, ríos y montañas. ¿Quién forma Cima Norte? Cima Norte, desde el principio, cuando creé el proyecto, me parecía fundamental trabajar en red con otros jóvenes del territorio que estaban desarrollando proyectos similares, y creo que es uno de los grandes valores de Cima Norte, es que hemos sabido crear una gran red de colaboradores en torno al proyecto. Hay más de 29 jóvenes que viven en distintos puntos del Pirineo que están colaborando con nosotros, distintos perfiles, hay guías de montaña, fotógrafos, geólogos, biólogos, educadores ambientales que colaboran activamente con nosotros, y hemos sabido crear una red entre muchos jóvenes que estamos apostando por vivir y crear cosas nuevas desde nuestros pueblos. ¿Cuándo nace el proyecto? Pues somos un proyecto todavía joven, tenemos 2 añitos y poco en el aire, pero bueno, la verdad que en todo este tiempo, aunque somos jóvenes, nos ha servido para confirmar que tenemos un largo futuro todavía por delante. ¿Dónde nace Cima Norte? Pues el proyecto está asentado en Artieda, en mi pueblo, como he dicho, unos 60 habitantes, y nuestros colaboradores se reparten en distintos pueblos y comarcas del Pirineo Aragonés. Estamos muy vinculados al emprendimiento rural y al desarrollo rural, y creo que es una de nuestras señas, y también creo que es importante en este congreso donde ha hablado tanta gente, poner en valor un periodismo creado desde lo rural en un contexto, aunque ahora ya ha pasado a un segundo plano,
tan relevante como es la despoblación que sufrimos en este país, ¿no? ¿Cómo trabajamos? Pues Cima Norte nace y trabaja desde las nuevas lógicas de comunicación. Al ser un medio joven, podemos decir que ya nacimos en esa ola de las nuevas tecnologías y del periodismo digital. Le damos especial relevancia a la fotografía, al vídeo, a los contenidos muy visuales, y sí que intentamos trabajar siempre con un estilo joven y muy estético. Para sustentar el proyecto, y quizás este sea uno de nuestros grandes retos de cara al futuro, vivimos de la publicidad que ofrecemos a través de nuestra página web y nuestras redes sociales, y podemos decir que es el gran reto a futuro que tenemos como proyecto, saber rentabilizar todo ese gran volumen de visitas pues, que estamos teniendo. ¿Por qué Cima Norte? Pues porque nos permitió cumplir esos 3 objetivos vitales de los que hablaba al principio. También creo que hemos logrado jugar un papel esencial a la hora de poner en valor nuestro territorio, tanto a nivel natural como a nivel cultural, y dar a conocer y sostener toda esa cultura de esta tierra que muchas veces estaba desapareciendo. También promover un desarrollo sostenible para nuestros pueblos y nuestros valles. Y pues porque la verdad que es una gozada este trabajo, porque algunos días de nuestra jornada laboral consisten en subir algunas cimas como pues, el Monte Perdido o el Aneto, que muchos conoceréis, dar un paseo por los bosques pirenaicos o simplemente sentarnos a conversar con una persona mayor de uno de nuestros pueblos que nos cuenta las tradiciones y las historias de antes de estos pueblos. ¿Qué contenidos ofrecemos? Pues bueno, como habréis podido dilucidar un poco por todo lo que he ido hablando, hay una parte fundamental de los contenidos que son deportes outdoor o deportes de aventura. Ofrecemos rutas tanto de trekking, senderismo, como alpinismo, escalada, barranquismo y aguas bravas, pero también nos parecía fundamental ir mucho más allá. Y hay una parte fundamental en nuestra revista de divulgación científica. Ofrecemos contenidos de fauna, flora, geología y medio ambiente, también de cultura popular, tradiciones e historias, y últimamente, y con más relevancia todavía, estamos dando una gran visibilidad a los grandes retos medioambientales que tiene por delante la cordillera y de cambio climático. Podemos subir contenidos tanto de la reintroducción del quebrantahuesos o el oso pardo en el Pirineo, como de la desaparición de los glaciares pirenaicos, como subir una ruta hasta la cima de Monte Perdido. ¿Cuál es nuestro valor añadido y qué nos diferencia? Pues que somos un medio hecho desde el propio territorio, por gente que vive en el propio territorio, que por desgracia esto no es tan habitual, y ofrecemos en un mismo espacio contenidos diversos que por lo general se ofrecen de forma separada, pero que nosotros creemos que comparten consumidor. Nosotros partimos de la idea de que cuando subes a una montaña te gusta conocer a las aves que te sobrevuelan, conocer la flora que puedes visitar, la leyenda de la montaña a la que subes o la cultura popular del pueblo en el que te quedas a dormir. Entonces, todo eso lo ofrecemos en un mismo espacio, con un estilo joven, pero al mismo tiempo profesional. Os cuento un poco estadísticas de cómo ha ido funcionando el proyecto. Creo que nos estamos convirtiendo en un referente, ya creo que podemos decir a día de hoy que somos un referente del panorama outdoor en el Pirineo. Tenemos una media mensual, calculando los últimos 6 meses, de 320.000 visitas cada mes en la web. Tenemos más de 13.500 seguidores en Facebook, más de 10.500 en Instagram, más de 2.200 en Twitter, y las cifras no dejan y no dejan de crecer cada día, lo cual nos reafirma en que nuestro trabajo va por buen camino. Y ya para ir acabando un poco, se me acaba el tiempo, me gusta acabar siempre mis presentaciones con un mensaje, me gusta dirigirme a la gente joven que se esté planteando realizar proyectos en sus pueblos. Como yo hice, les animo a viajar, a salir, a conocer, a descubrir mundo, pero que nunca se olviden de dónde vienen, de sus orígenes, de sus raíces, que si realmente es lo que quieren y les va a hacer felices, que se planteen en volver a sus pueblos, y que quizá hoy, con todo lo que estamos viviendo y la crisis del COVID, nos demos más cuenta de que la vida en los pueblos es una vida más humana, más vivible, y que realmente merece la pena vivir en contacto con esta naturaleza que nos rodea. Acabo mi presentación. Bueno, tenéis mi correo electrónico asolan@cimanorte.com, la dirección de la web cimanorte.com, estamos en todas las redes sociales, y de verdad que para cualquier cosa, cualquier duda, cualquier colaboración, cualquier sugerencia, aquí nos tenéis para todo lo que necesitéis. Y muchas gracias, un abrazo y encantado de estar en este espacio.
Adrián, muchas gracias. Además, creo que nos has dado un espíritu, un aire para afrontar esto que nos viene de manera diferente. Yo ya tengo Me casi alegro. claro dónde teóricamente puedo pillar el coche y empezar a correr, sobre todo pudiendo leerte antes de subir como tal. Suerte. Me alegro, gracias, Antonio. Noray. ¿Qué es Noray? ¿Quién representa a Noray? Iguacel Cerón. Iguacel Cerón. Se graduó en periodismo en la Universidad de Zaragoza, creo que en el 2016. Y además creo que ejerces también como autora de literatura juvenil, cosa que es muy importante porque el porcentaje de lectura últimamente, afortunadamente, con el tema de la pandemia ha subido, y lo cual es muy bueno. Además, has completado tu formación, no sé si con estudios en Japón o del japonés. Has hecho un máster en relaciones de género y desde el 2016 eres colaboradora de Radio Aragón, con lo cual veo que tocas diferentes palos importantes. Y además, desde el 17 administras, junto a tu compañera Susana Matondo, la revista online Noray Magazine, de la que hoy nos vas a hablar y de la que hay un elemento que a mí personalmente me atrae, la cultura surcoreana. Iguacel, todo tuyo. Te Vale. recuerdo como los compañeros, procura someterte de alguna manera a este control del tiempo que no está aprobado por el BOE, pero lo imponemos nosotros. ¿Vale? Vale, Adelante. pues, primero, como Adrián, muchísimas gracias por contar con nosotras para esta presentación. La verdad es que es un gusto estar aquí en el Congreso para presentar nuestro proyecto, porque nosotras desde la universidad habíamos estado antes en el Congreso de Huesca, pero como público, entonces estar al otro lado también es muy interesante. Bueno, voy a empezar compartiendo la pantalla para presentar el proyecto. Creo que ya estáis viendo todos la... Correcto. Vale, bueno, Todo pues tuyo. voy a presentar lo que es Norae Magazine, que es la primera revista online de K-pop y cultura surcoreana en España. Y bueno, quería empezar hablando de Susana y de mí. Nosotras nos graduamos en 2016 de la Universidad de Zaragoza de Periodismo y en ese momento nos dimos cuenta de que había un espacio informativo que no se estaba cubriendo, que estaba muy asociado a un fenómeno que tenía un público objetivo muy claro y que además empezaba a crecer muchísimo. Es en 2017 cuando creamos Norae Magazine, una revista que se dedicaba exclusivamente a cubrir contenido relacionado con la música surcoreana. ¿Qué pasa? Que conforme fuimos creciendo nos dimos cuenta de que los lectores que teníamos estaban también interesados en otro tipo de contenidos, que tenían que ver con los puntos más potentes que tiene Corea del Sur ahora mismo en cuanto a cultura. Por un lado está todo el mundo de la belleza y la moda, por otro lado el contenido audiovisual. Ahora, gracias a las plataformas de streaming como por ejemplo Netflix, tenemos un montón de series surcoreanas que se consumen muchísimo, que incluso sin estar dobladas se siguen consumiendo, y no podemos obviar el hecho de que la mejor película según la Academia de los Oscars de este año fue Parásitos, que es una producción surcoreana, pero sobre todo ahora mismo su industria más potente es la del K-pop, que ahora quería resaltar que aunque las siglas pueden dar pie a confusión, K-pop no quiere decir pop coreano, sino que quiere decir toda la música y la industria del entretenimiento que es popular, es decir, que triunfa. Porque Susana y yo nos pensamos que este era un mundo en el que cada vez iba a haber más gente interesada. Bueno, pues porque vimos el impacto que había sobre todo en redes sociales, que es un poco donde nos movemos nosotras. He puesto este gráfico porque es un gráfico de las interacciones que tiene el grupo BTS, que es el más popular dentro de esta ola del K-pop surcoreano, para que viéramos cómo en diciembre de 2017 tenían aproximadamente menos de 50.000 respuestas en sus tweets, mientras que a julio de 2020 nos encontramos con que casi llegan a las 250.000 interacciones. Esto es un proceso de engagement monstruoso que no solamente se refleja positivo para ellos, sino que también es positivo para nosotras, en el sentido de que aumenta el número de personas que siguen este movimiento. Este es el aspecto que tiene nuestra revista. Como he dicho, Corea del Sur apuesta mucho
por lo audiovisual y por la imagen, y eso era algo que nosotras queríamos reflejar en nuestra web, y por tanto siempre utilizamos imágenes muy grandes con colores muy llamativos para llamar la atención de nuestro público. En cuanto al contenido, como he dicho al principio, solamente hacíamos noticias y reseñas que tienen un valor informativo instantáneo, es decir, actualidad. Sin embargo, con el paso del tiempo hemos ido cubriendo otros géneros, por ejemplo, los reportajes, que es ahí donde trabajamos más la cultura de Corea del Sur, porque podemos hablar desde historia de Corea del Sur hasta la gastronomía, pasando, por ejemplo, por de qué manera una persona en España puede viajar a Corea del Sur a estudiar. Luego también tenemos las crónicas, que lamentablemente es una sección que últimamente está parada porque nosotros cubríamos como prensa todos los conciertos que había de K-pop en España. De momento, pues eso, de los últimos meses no hemos podido publicar nada con eso, y quería resaltar la última burbuja, que es la del entretenimiento. Nosotras sabemos el tipo de público que tenemos, y es un público que demanda información, pero también entretenimiento. Y por eso desde hace un año aproximadamente incluimos una sección más relacionada con los test, el entretenimiento, que nos permiten tener un contacto bastante directo con las personas que nos están leyendo. Porque ¿quién nos lee? Bueno, nosotros hicimos un estudio desde nuestras redes sociales y la media más o menos es muy joven, son 22 años. Y además, de todas las personas que nos contestaron a la encuesta, pues el 90% se identificaban con el género femenino. Entonces tenemos un público mayoritariamente femenino y muy joven. ¿Y desde dónde nos leen? Desde España, y desde los dos países que más nos leen son Argentina y desde México. Esto también es una ventaja, obviamente, porque pues, publicamos en español. ¿Pero cuánto nos leen? Bueno, he puesto esta diapositiva un poco simplemente para ver el avance que ha habido, igual que lo veíamos en esa gráfica, un poco en el interés que hay por este tema. En el año 2017, que fue cuando fundamos la revista, terminamos el año con 53.000 visitas. En 2019 ya teníamos 719.000 y este año, cuando saqué las cifras en septiembre, estábamos en casi 1.445.000. Esto se traduce en que más o menos hay meses mejores y meses peores. Tenemos una media de 200.000 visitas. Esto para nosotras es muy importante porque ahora mismo la financiación de la revista es por publicidad. Entonces vivimos del número de vistas que tenemos en función de los anuncios que hay en nuestra página web. Todo esto lo conseguimos entre 10 personas. Somos un equipo bastante pequeño. Susana y yo nos dedicamos a la parte de administración, redacción y edición de contenidos. Tenemos a nuestro equipo de redacción que hace los contenidos diarios, y aparte tenemos a nuestros community manager que gestionan Twitter e Instagram por separado, y una figura muy importante que estamos empezando a hacer crecer recientemente es la de los colaboradores, que digamos que nos cubren la parte más cultural porque hacen entradas que requieren de más tiempo y elaboración y tienen presencia en la revista semanalmente, es decir, nos mandan sus contenidos y nosotras los publicamos. No, todo esto en el campo de lo digital, pero nosotras no queríamos perder el vínculo con la realidad y por tanto siempre que podemos tenemos que ver con eventos que se hacen en nuestra ciudad o en nuestro país. Me da pena decir, por ejemplo, que este año, en mayo, íbamos a participar en la organización del Chill Festival, que tuvo que ser cancelado, que era un evento por la caridad en el que pues, iban a bailar personas. No pudo ser, tampoco pudo ser la Expo Taku de Zaragoza 2020, donde también teníamos un espacio, pero bueno, siempre mantenemos, por ejemplo, el contacto con el Centro Cultural Coreano, que tiene su sede en Madrid, para cubrir todos sus eventos, invitar a las personas de nuestro país interesadas en acudir a que vayan y acercar esa cultura coreana a las personas de nuestro país. Eso me lleva a los objetivos de la revista, que es un poco, pues obviamente, seguir creciendo como medio digital, seguir siendo un vínculo entre el entretenimiento de Corea del Sur y España, y también ofrecer apoyo a los medios de comunicación, que es algo que ya hacemos porque muchas veces nos hablan desde podcast, desde otros medios que necesitan esa información de primera mano de nosotras y nosotras la damos. Porque últimamente, como parece ser que el K-pop está más en boca de todos, como que los medios más generalistas han intentado cubrir esas noticias, y sí que es verdad que el público objetivo que acude a Norai y que consume este tipo de contenidos es un público muy joven, pero muy exigente con lo que está consumiendo. Tienen un vínculo emocional muy fuerte con lo que les gusta y exigen una información que sea veraz y que
y que les guste. Por tanto, pues eso, siempre ofrecemos echar una mano con eso. Y por supuesto, encontrar mayor financiación para que nuestro proyecto pues siga creciendo. Por mi parte eso es todo, muchas gracias por su atención y cualquier pregunta o para contactar, pues bueno, aquí está nuestro correo electrónico norademagazine@gmail.com y nuestro Twitter que también es con el nombre de la revista. Igual, muchas gracias por acercarnos al mundo de la música y al mundo de Corea. Veo que el elemento juventud está ahí presente. Esto no quiere decir que los que somos menos jóvenes, algo más grande, no podamos seguirlo. Por lo tanto, estaremos también. Muchas gracias. ¿Vale? A ti. Invertia. Nos vamos del mundo de la montaña, de la música, de Corea, a algo más frío, podríamos llamar, duro, quizás, tal vez, en el concepto periodístico e informativo, Invertia. Daniel Muñoz nos va a hablar de Invertia. Según hablamos hace unos días, entró un verano en El Confidencial, periódico de grandes amigos y excelente nivel, y estuvo allí aproximadamente unos 5 años. Por lo tanto, podemos decir que Daniel Muñoz es un hombre de la cantera del Confidencial, ahora que tanto se habla del elemento cantera, Messi, historias y demás. Y dio un salto como jefe de producto que estaba en El Confidencial al Español y llega en el 2019 como director de estrategia e innovación para potenciar el periodismo de calidad y aquello que han hablado nuestros compañeros con anterioridad, las suscripciones, elemento que iremos desarrollando, imagino, en el transcurso del Congreso. Invertia fue uno de sus primeros proyectos y que más ha ayudado a transformar el español. En los tiempos libres, incluso Daniel se dedica a algo que hacemos otros también, que es el mundo académico, a dar clase de diseño de productos en varias escuelas. Bien, pues Daniel, una vez que hemos hecho esta pequeña introducción, todo tuyo para explicarnos qué es Invertia y qué nos puede facilitar Invertia en el campo informativo. Muy bien, Antonio. Pues muchas gracias una vez por contar conmigo en este congreso tan necesario que despierta algunos debates tan importantes en nuestra profesión. Y si te parece, voy a ir directamente al grano y así dejamos el mayor tiempo posible a las preguntas. Comparto pantalla y bueno, como bien comentabas, voy a presentar Invertia como un proyecto de cómo ha sido un punto de inflexión estratégico dentro del español, porque ahora que todos los medios estamos en ese debate sobre el cambio de modelo de negocio, pues me parece interesante plantearlo desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, para dar un poco de contexto, el español nació hace 5 años con el objetivo de convertirse en un periódico generalista que mirara de tú a tú a los que podemos llamar legacy media o grandes medios de comunicación, como son El País, El Mundo, ABC y demás. Y bueno, en los últimos meses, digamos que hemos podido conseguir ese primer objetivo entrando en el top 3 de la prensa digital, sin entrar en debates de si el ranking de la audiencia pues, es más o menos válido para nuestra industria, pero el caso es que en 5 años pues, estamos ahí, ¿no? Compitiendo cara a cara con los grandes. Entonces, esto lo que nos ha provocado a nosotros y lo que ha provocado a la industria en general, pues es un modelo muy dependiente de la audiencia y de la publicidad, ¿no? Al final, alcanzar un nivel tan grande de audiencias, pues lo que provoca es un modelo de negocio que 10 años después de insistir en él, pues nos estamos dando cuenta que está totalmente descompensado y que dependemos demasiado de los anunciantes y del modelo publicitario. Entonces, Invertia para nosotros es eso, es el paso de ese modelo de grandes audiencias, de publicidad, de anunciantes, a un modelo mucho más balanceado que combina a la perfección la audiencia basada en el modelo publicitario y las suscripciones con un ingreso que viene más del suscriptor, ¿no? Y creo que es interesante compartir esta visión.
Cuando nosotros adquirimos Invertia el año pasado, que al final en la puja pública que hizo Telefónica, pues apostamos por 1 millón de euros por este proyecto, muchos nos decían, bueno, vosotros en realidad lo que habéis hecho es comprar Invertia para seguir engordando la audiencia del español, ¿no? Y hay un dato que me gusta mucho compartir porque es muy revelador. Nosotros cuando compramos Invertia, antes de comprarla y de pujar por ella, sabíamos que más del 80% del tráfico o de los lectores de Invertia ya pasaban en algún momento por el español, ¿vale? Entonces, si hubiéramos hecho esa operación simplemente para agregarnos ese tráfico, por ese 20% restante que tenía Invertia, que representa muy poco para nosotros, pues hubiera sido una operación desastrosa, ¿no? Entonces, digamos que los objetivos con los que adquirimos Invertia pues son totalmente distintos a esos de la audiencia o del modelo publicitario. ¿En qué términos nos planteamos nosotros los objetivos de adquisición de Invertia? Pues por una parte pretendíamos aumentar nuestra influencia social, desarrollar una comunidad de lectores mucho más fiel y sobre todo el objetivo más táctico es aumentar nuestra cartera de suscriptores y de gente que confía en nuestro proyecto editorial hasta el punto de pagar por ello mes a mes, ¿no? Entonces, lo bueno de que el Congreso se haya pospuesto unos meses es que yo ya puedo traer datos de cómo ha funcionado eso, ¿no? En el plano de la influencia, creo que el ejemplo más palpable es el simposio que organizamos, que reunió a gente de la política, de la medicina y de la empresa el mes pasado en torno a un debate sobre las fronteras de la lucha contra el coronavirus, en el que el ministro Illa pues, anunció esas 3 millones de dosis de vacuna que tendremos a final de año en nuestro país. Por otra parte, en fidelidad, fidelidad de la audiencia, pues puedo compartir que la audiencia que hemos conseguido construir en Invertia pues duplica el tiempo de lectura que teníamos, al que estamos acostumbrados en el español, que hemos conseguido que un 20% de nuestros lectores sean recurrentes mes a mes. Y el dato más gordo que no habíamos dado hasta este momento gira en torno a las suscripciones. Y es que casi un 50% de nuestros suscriptores tiene una suscripción a Invertia. Esto quiere decir que tiene una suscripción solo a Invertia o que tiene una suscripción tanto al español como a Invertia por separado, ¿vale? Entonces, en estos 3 objetivos que nos planteamos, pues estos son un poco un resumen de los buenos resultados que nos ha dado. Sobre las claves del éxito que quería compartir un poco con vosotros para que también sirva para otros compañeros, pues la primera clave fue el time to market, ¿no? La rapidez con la que nosotros desarrollamos el proyecto una vez comprada Invertia a finales de año, pues queríamos lanzarlo lo antes posible para evitar competir en un mercado de suscripciones que pensábamos que a partir de la mitad de 2020 pues iba a ser muchísimo más competido, ¿no? La crisis del coronavirus y el confinamiento ha acelerado estos tiempos, pero nosotros sabíamos que a mitad de 2020 el mercado de suscripciones iba a estar mucho más competido y nosotros teníamos que entrar antes, ¿no? Entonces desarrollamos un proyecto lo más rápido posible y centrándonos sobre todo en dar funcionalidades y contenido a los usuarios que pensábamos que más fieles iban a ser a este producto, ¿no? Entonces, dirigimos la propuesta de valor, tanto desde el punto de vista de funcionalidades como de contenidos, a 3 tipos de lectores, ¿no? El lector inversor, que es el lector clásico de Invertia, pues para él le dimos una serie de herramientas financieras que en su momento éramos los primeros que las poníamos en marcha. Creo que luego algunos proyectos económicos pues también las he introducido, pero bueno, que va un poco más allá en la visualización de esos datos de los mercados financieros, y por otro lado lo complementamos con formaciones tanto en directo como concursos sobre educación financiera de cómo invertir, ¿no? Tanto para los más principiantes como para los que ya tienen un perfil más avanzado, ¿no? Para el lector profesional y el lector de prensa generalista, pues lo que hicimos es un desarrollo de estrategia de contenidos lo más amplio posible, combinando un poco los grandes sectores estratégicos de la economía de nuestro país, clásicos como pueden ser el sector inmobiliario, el turismo, los mercados financieros, etcétera, como con sectores que
van a tener mucha más importancia en los próximos 10 años, sobre todo de cara al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que se enmarcan en la Agenda 2030, ¿no? Entonces desarrollamos esa propuesta de contenidos, también pensando en energía, en el futuro de la movilidad, y lo acompañamos con algunos ejemplos de nuevas narrativas, como este podcast de En Movimiento, que todavía sigue vigente y que trata sobre el futuro de la movilidad en nuestro país. Y bueno, la principal clave para un proyecto editorial pues son los periodistas, ¿no? Y sin eso, por muchas vueltas de diseño de funcionalidades que dé, pues no es posible construir un proyecto solvente y sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces pasamos de tener una sección de 4 periodistas que trataba economía y medios a todo un periódico económico digital que en una primera fase triplicó esa plantilla y incluimos hasta 12 personas en esa sección, y luego lo vamos ampliando poco a poco. Recientemente hemos ampliado a un par de personas más que van a cubrir todo el tema de energía y sanidad, dado los efectos que está teniendo toda esta crisis en la economía, para completar esa oferta informativa. Entonces, la clave, Invertia está funcionando estos meses y vamos a seguir invirtiendo en ellas. Para soltar algunos titulares de cómo va a ser esto, pues vamos a lanzar una aplicación específica para este periódico para ofrecer una experiencia de usuario mucho mejor. Vamos a atacar un público nuevo, que son sobre todo aquellas relacionadas con los líderes empresariales, y vamos a seguir desarrollando secciones, como decía, como el sanitario, ¿no? Desde el punto de vista económico, financiero y de empleo, ¿vale? Entonces, como es una ponencia muy rápida, os dejo por aquí mi Twitter, tengo los mensajes abiertos, cualquiera me puede escribir para esta o cualquier otra consulta. Y bueno, lo del tiempo no estaba en el BOE, pero sí lo habíamos pactado previamente, Antonio, entonces he cumplido escrupulosamente los 9 minutos. Muchas gracias, Daniel. Efectivamente, no estaba en el BOE, lo hemos pactado, y nosotros, a diferencia de algunos políticos, todo el mundo sabe quiénes, sí cumplimos lo prometido en las reuniones anteriores. Gracias. Hay una cosa que creo que es importante, no solo por el Congreso en sí, sino por el panel de nuevos proyectos. Si habéis visto, nos hemos ido de un parámetro de unos 22 años a, lógicamente, otro porcentaje de lectores que indudablemente, como dirían en Argentina, son más grandes que no más mayores, ¿vale? Con lo cual está muy bien, porque tocamos todas las posibilidades y demostramos que hay diferentes especialidades donde teóricamente diferentes campos que se pueden trabajar, insisto, aunque no se busque la gran empresa, sino recursos más pequeños con más alternativas y muchas más salidas. Y hablando de recursos, alternativas y salidas, nos vamos hasta climática. Climática, que nos la va a presentar Eduardo Robaina. Eduardo Robaina es canario, estudió en la Universidad Complutense de Madrid y se ha especializado en fotoperiodismo. Y en los últimos años se ha centrado fundamentalmente en lo que es la información climática, consecuencias, causas y demás. De alguna manera se ha convertido Climática en la primera revista en español o en castellano en abordar específicamente el tema del clima, sobre todo a nivel mundial. Climática tiene, digamos, un apoyo, o tiene una madre, en este caso un padre, como ustedes quieran considerarlo, que es la revista La Marea, también conocida, que dirige Magda Bandera y que ha estado en varias ocasiones y estará en el Congreso. Climática nació en mayo, un excelente mes de 2019, al calor de las grandes manifestaciones por el clima, con el objetivo de informar diariamente sobre los efectos del calentamiento global y de la atmósfera. Y es ahora el propio Eduardo el que nos va a hacer la presentación de este interesante proyecto apoyado, como decíamos, por La Marea. Adelante, Eduardo.
Perfecto, muchas gracias Antonio. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la organización por este congreso y en concreto por esta fantástica mesa y un saludo al resto de compañeras y compañeras que bueno, me han interesado mucho sus presentaciones y las seguiré desde aquí. Sin más, voy ya con la presentación. ¿La estáis viendo, verdad? Vale, perfecto. Bueno, antes de ir al grano, quería dejar por aquí las redes sociales de Climática. Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. También dejo mi Twitter y mi correo por si, bueno, por si queréis escribirme, colaboración, algún tipo de comentario, lo que sea, que sepáis que ahí nos podéis encontrar. Bueno, como yo soy periodista, pues bueno, me gustaría empezar obviamente planteando una pregunta. Y es la siguiente, ¿dónde están los medios especializados en la crisis climática? Crisis climática que es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos la humanidad en este siglo. Pues bueno, esta es una pregunta que nos hemos hecho mucho en La Marea durante estos últimos años y también a la hora de querer lanzar Climática. Y bien, nosotros detectamos, por así decirlo, 4 puntos, que bueno, pueden ser más, pero bueno, creemos que estos son los principales. Por un lado, seamos sinceros, el cambio climático da bajonazo. Hablar todo el día de información climática no es bonita, que si incendios, que si deshielo, que si sequías, etcétera. Al fin y al cabo, ¿quién quiere leer malas noticias, no? Pues bueno, ese puede ser un primer punto que da respuesta a esa pregunta. Luego está el hecho de que hay que tener en cuenta de quién dependen los medios y quién está detrás de esos medios, pues generalmente grandes empresas que contribuyen, ya sea directa o indirectamente, a la crisis del clima. Luego, enlazando con los otros 2 puntos, es que la información climática muchas veces ni es atractiva ni es rentable, y esto lo hemos podido comprobar a lo largo de los últimos años. Y por último, hay que tener en cuenta que es un tema muy complejo que requiere de formación, una formación que actualmente pues no existe. Y eso da que, bueno, ahora mismo en las redacciones pues escasea el número de periodistas especializados ya no en medio ambiente, sino en crisis climática. Bien, teniendo en cuenta esto, contaros que, bueno, como bien decía Antonio, La Marea es, por así decirlo, la madre de Climática. Y en La Marea llevamos informando sobre la crisis climática desde 2014, cuando muy poca gente lo hacía. Pero bueno, lo hacíamos tanto en nuestra revista en papel, que publicamos cada 2 meses, como en nuestra web, lamarea.com, pero sí que sentíamos ya como cooperativa la necesidad de ir más allá, de no quedarnos simplemente en una sección de cambio climático. Y bueno, así fue como nació en mayo de 2019 climática de La Marea especializada, como dio en mayo de 2019, y nacía con una ambición clara en español en informar sobre las causas y consecuencias del calentamiento global y también en cómo mitigar y adaptar, seamos claros, más que visibles. Y bueno, me imagino que os preguntaréis cómo hacemos climática, qué hacemos en climática. Bueno, aquí me gustaría destacar una primera etapa que va desde que nacimos hasta diciembre de este año, luego explicaré por qué esa fecha. Y bueno, por resumir, somos un medio de comunicación, pero también queremos formar y crear comunidad. ¿Cómo hacemos estas 2 últimas? Pues a través de debates y encuentros, tanto presenciales como de manera virtual. Y como decía, ante todo, somos un medio de comunicación y como tal, pues informamos. Voy a pasar a contar un poquito las distintas secciones que tenemos. Una es la revista de prensa. Diariamente, de lunes a viernes, cada mañana publicamos las noticias destacadas de España y de todo el mundo. Esto permite a la gente pues, mantener un pulso, y bueno, así nos lo ha hecho saber mucha gente. Luego, obviamente, tenemos las noticias propias. Ahí nos hacemos eco de los principales informes que dicta la ciencia. Seguimos la actualidad del ministerio, lo que hacen las juventudes por el clima, etc. Luego, pues tenemos una sección de tus artículos, tenemos columnas, tenemos viñetas, tenemos análisis y también tenemos investigación. Pero sí es cierto que esta es una pata que queremos reforzar aún mucho más en la siguiente etapa,
porque investigar es sinónimo de tener muchos recursos, y eso ahora mismo pues no disponemos de ello. Y por último, destacar que tenemos también una sección de cultura. Creemos que es fundamental la cultura, también a la que por un lado permite llegar a un público que a lo mejor de otra forma no puede llegar, y porque, como solemos decir, la crisis climática debe ser transversal a cualquier hecho o noticia. Bien, ahora me gustaría hablaros de un proyecto que me hace mucha ilusión, especial ilusión. Se trata de la Uniclimática. Me encargué de coordinarla yo con el compañero Alfredo Almendro. Se trata de una escuela de verano online que lanzamos en julio. Y bueno, para contaros un poco, fueron casi 600 personas las inscritas, más de 70 vídeos de contenido, más de 30 horas de formación, decenas de medios y entidades colaboradores, más de 50 ponentes, que contamos con gente del IPCC, gente climatólogos famosos, gente de Juventudes por el Clima de todo el mundo, referentes como Yayo Herrero o Andrés Escrivá, etc. Bueno, aquí quería contar una novedad, y es que en principio iba a estar solo disponible hasta el día de ayer, 30 de septiembre, pero bueno, dado el éxito y que nos lo han pedido, pues quería anunciar que a partir de hoy reabrimos inscripciones, así que cualquiera que se quiera apuntar y saber más sobre la crisis climática, lo puede hacer a partir de ya y acceder a los contenidos de manera indefinida. También quería comentar el tema de las alianzas. Este es un aspecto que consideramos fundamental en climática y en la marea. Sobre todo, tejer alianzas con medios con unos principios que, bueno, que se asemejen a los nuestros. Es el caso, por ejemplo, del británico de Smog. Y aquí en España, bueno, colaboramos con las compañeras de Carro de Combate, también con Critic, y luego nos podéis escuchar mensualmente en Carne Cruda, con Andrés Privá. Tenemos una sección donde todos los meses, pues, bueno, es una forma distinta de llegar a otro público. Y por último, también destacar otra alianza, esta es una alianza internacional, se llama Covering Climate Now, formada por más de 500 medios internacionales, entre ellos The Guardian, uno que estuvo en la pasada cumbre del clima de Nueva York con la necesidad de reforzar esa información climática. Y bueno, creemos que es importante tejer esas uniones en pro de informar sobre el cambio climático. Y bueno, me imagino una pregunta que se hace mucho y es ¿cómo se paga todo esto? Es clave ahondar en este tema. Bueno, hay que decir que desde que nació Climática hasta diciembre de este año cuesta unos 140.000 euros, de los cuales solo 90.000 se van para los salarios de las 5 personas que han ido trabajando a lo largo de este tiempo en la revista. Aparte, obviamente, pues hay que pagar colaboraciones, vídeos, fotografías, mantenimiento web, diseño, etc. Entonces, ahora mismo tenemos como 4 vías de financiación, por así decirlo. Uno es los ingresos provenientes de la marea. Luego tenemos las suscripciones propias a Climática. Aquí me quiero detener porque, bueno, actualmente son en torno a unas 200 suscripciones, pero la realidad es que necesitamos ser unas 1.500 para que el proyecto siga avanzando. Luego están los ingresos que nos generó la Uniclimática. Y por último, el tema de la publicidad, que la pongo ahí con asterisco, pues con un cierto motivo. Por un lado, la publicidad representa un porcentaje ínfimo. Luego está el hecho de que compartimos publicidad con la marea, no es publicidad propia de Climática. Luego está el hecho de que la cooperativa, que lleva tiene un riesgo ético de publicidad, pues bueno, muy anuncios de grandes empresas que contribuyan de manera, como digo, directa o indirecta a la crisis del clima. Y ya por ir acabando, ¿y cómo queremos financiar esta segunda etapa que digo que se viene de Climática? Pues bueno, tenemos 3 vías abiertas. Por un lado está el tema de las suscripciones. Como digo, queremos conseguir el objetivo de unas 1.500, que genere una media de unas 50 euros. Luego estamos pendientes de recibir una ayuda de la Fundación Biodiversidad. Pero bueno, con estas dos, siendo realistas, no es suficiente para mantener el proyecto, y por ello, a mediados de mes, lo queremos anunciar ahora, lanzaremos a través de la plataforma de goteo un crowdfunding con el que pretendemos, bueno, pues seguir haciendo este periodismo independiente especializado en la crisis climática.
Y así por ir acabando, nada, destacar que este crowdfunding es especial de alguna manera porque representará una suerte de termómetro para determinar si la información climática realmente importa e importa hasta tal punto de querer apoyarlo. Así que bueno, esperemos que vaya todo bien. Y nada, si alguien quiere colaborar con Climática, pues tenemos estas 3 vías. Y porque, bueno, por resumir, que la crisis climática es muy importante y esta información no puede depender de aquellos medios que contribuyen a ella. Sin más, muchas gracias y os dejo con esta viñeta de la compañera H. Gracias, Eduardo. Vamos a intentar ir apretándonos un poco porque vamos justo de tiempo, pero vamos bien. Pues vamos a pasar. Hemos estado en la montaña, hemos pasado por Corea, hemos visto el mundo económico, hemos visto lo que se nos viene encima a pesar de que Trump diga que no, y ahora vamos a ir a un elemento que vivimos día a día, que forma parte de nuestra sociedad, que forma parte de nuestro vivir, la política. La política online. Ignacio Fidanza. Ignacio Fidanza es el fundador y director de la política online. Periodista, estudió cine, ciencia de la comunicación, es abogado, preside la Asociación de Periodistas Digital de Argentina, trabajó en la revista Noticias, además fue jefe de política de la agencia Telam, ha sido director de la revista La Primera y El Federal, y hay una cosa que siempre recuerdo a Antonio Lucas, a Javoy y a algunos otros que dicen que los periodistas, para ser buen periodista, también tendríamos que escribir poesía. Ignacio escribe poesía. Leeremos algo de él. Creo que ha publicado Cactus en la editorial Libros de Tierra Firme. Y en 2015 fundó la política online en México, con redacciones en DF y en Monterrey, y en 2019 desembarcó, en este caso nos conquistaron ellos, que no nosotros, cuidado, la política online española con sede en Madrid y que dirige una amiga, exalumna y excelente profesional como es Ana Cabanillas. Ignacio, todo tuyo. Ahora, ahí. Correcto. Muchas gracias, Antonio, por tan linda presentación y por la posibilidad de participar de este congreso. Acá madrugamos, ¿no? Yo estoy en Buenos Aires, así que también les agradezco el madrugón porque aprovecho más el día. Les paso el PDF. Este es el enfoque nuestro. Surgió como un medio argentino y como vos bien explicaste, con lo de México dimos un primer paso hacia afuera y el año pasado, sobre finales del año pasado, España. Básicamente es un medio que tiene la exigencia de generar primicias. Después acompaña el análisis, todo lo otro, pero sin las primicias, digamos, no podríamos tener nuestro lugar. Vamos a la número 3. El medio, por ahora, se sostiene con publicidad y es de libre acceso. Como es un medio muy de nicho y muy dedicado a la política, digamos, nosotros apostamos a sumar influencia, la discusión política, a generar agenda. Esto nos lo dan las primicias, ya sea de información o de enfoques también. Y a partir de ahí vamos generando algo que a los periodistas y a los directores de medios siempre nos atrae, que es la influencia, ¿no? Creo que es uno de los principales motores de muchos editores. Vamos a la hoja número 3. No, bueno, acá hay una serie de primicias que podemos pasar a la hoja número 5. Esto es en Argentina. Podemos pasar a la hoja número 5. Esto es en México, a las 6. Esto es una primicia de Ana, a las 7, en España.
Estos son entrevistas de distintos importantes dirigentes de Latinoamérica, en este caso, presidente de Colombia, etcétera. Podemos pasar a la 8. Lo mismo, acá bueno, ya hay gente de México y de España. Podemos pasar a la 9. Coberturas internacionales. Al estar ya en 3 países empezamos a plantearnos coberturas específicas internacionales. Fuimos a la campaña de Ocasio cuando empezaba a ser una estrella política. Fuimos a Ciudad Juárez cuando fue toda la crisis migratoria última con México, y podemos pasar a la 10. Hicimos un observatorio de encuestas. Esto tiene que ver con empezar a desarrollar herramientas propias que van más allá de lo estrictamente periodístico, que combinan con recursos, digamos, de programación, eventos, que es lo único, digamos, distinto a publicidad que hacemos para financiarnos, y siempre en alianza, no es nuestro fuerte. Podemos pasar a la 11. Y esta es un poco la historia. En 2005 nació en la Argentina como un sitio de un programa de televisión que yo tenía y cobró vida propia. 2015 en México fue difícil empezar en otro país, entenderlo, insertarse en el círculo político de otro país. No es fácil, pero lo logramos. Nos llevó 4 años. Y a fines del año pasado lo lanzamos en España, y para enero, marzo, entre enero y marzo del año que viene, seguía el lanzamiento en Estados Unidos, en Washington, en una edición en inglés. Y podemos pasar a la 12. A la 12 no, a la 13. Acá explicamos un poco cómo funciona, digamos, la idea. De Argentina nos fuimos a México, hay una gran relación, y estos 2 países nos hicieron ver en nuestro trabajo diario. Todo el tiempo nos cruzábamos con España, empresarios españoles, bueno, muchas referencias a España. Entonces dijimos, bueno, tratemos de abrir en España. Y con México también nos pasa lo mismo, porque México tiene esta característica que es como anfibio, de relación con Estados Unidos muy fuerte. Y a partir de ahí empezamos a trabajar la idea de abrir en Estados Unidos, que lo vamos a hacer el año que viene, que es todo un proyecto que nos llevó 1 año y pico. Y a ver una carilla más, la 14. Empezamos a raíz de eso a tantear el mercado de Estados Unidos, publicando algunos contenidos en inglés. Funciona, y a ver la última hoja. Estos son nuestros números en las redes, una hoja más, que deberían ser todos los números. Acá están los números. Como ustedes pueden ver, el tiempo es muy importante para acumular lectores y seguidores en redes sociales. Y la última carilla, bueno, esta es una distribución de dispositivos y género. Bueno, eso es todo. Creo que cumplí bastante bien, Antonio. Perfecto.